Hola, hoy hablaremos sobre el venerable maestro. Es un cargo vital en masonería y es necesario tener una visión no solamente técnica al respecto de este importante cargo, sino también hacer una revisión iniciático-simbólica y al mismo tiempo quizás un poco esotérica de este cargo. Así pues, comenzamos. En realidad, vamos a analizar de una manera más cerrada y al mismo tiempo quizás iniciática la condición del grado de la gestación de un venerable maestro. El venerable maestro es un cargo que se obtiene por elección de los hermanos de la logia. Por lo tanto, este cargo tiene que ser asumido y representado con una dignidad y con una responsabilidad muy alta. No es una mera gestión de una logia, no es un trámite administrativo, no es una costumbre, lo es, pero no tiene que ser tratado como una costumbre. Es verdaderamente una cosa muy seria, porque marca el porvenir masónico de quien tiene el honor de ser venerable maestro de una logia. Me he ido apuntando una serie de detalles que quizás han aflorado a mi pensamiento después de una experiencia de 6 años como venerable maestro en diversas veneraturas. Después me viene a la memoria, y es justo ponerlo aquí y decirlo cuando tratamos de este modo más simbólico e iniciático el cargo, en el programa personal del trabajo. Es decir, cuando un venerable maestro recibe un cargo y tiene por delante una veneratura en principio, tiene que, una vez elegido, es decir, que ya se le ha comunicado que va a ser elegido, tiene que presentar una especie de memorándum, una especie de tesina doctoral, si me lo permitís, con sus intenciones, con sus propósitos y con su manual de trabajo que tiene pensado a ejercer durante su veneratura. Hoy en día, por cuestiones quizás ya de práctica, en las obediencias se tiende a reducir de una manera normal y adecuada los tempos de veneratura. Pero que, lógicamente, a veces esta reducción, que es buena porque mucho tiempo esto quema la veneratura, esta reducción de tiempo a veces en una sola veneratura, en un solo mandato, trabajo, la función y los planes de la tesina de este venerable maestro no pueden ser cumplidos en una sola veneratura. Entonces yo creo que siempre será bueno el que, si esta veneratura ha sido buena y al mismo tiempo fructífera, reciba un referendo de sus hermanos en cuanto a poder continuar y terminar los objetivos primordiales que tenía. Esto creo que es importante, es una cosa a analizar, porque aquí en realidad lo único que estamos haciendo es dar pequeñas dosis de reflexiones. El veneralato es un ejercicio solitario de perfeccionamiento, es decir, en donde tiene que haber el altruismo, la dedicación y el sacrificio. A veces este veneralato resulta difícil porque se pueden juntar problemas domésticos familiares
se pueden juntar coyunturas personales y laborales, y después lo único que hay que hacer, fijaos, es meterlo dentro todo del saco de la responsabilidad inherente al cargo que se representa. Por lo tanto, tiene que haber una dedicación, un esfuerzo, un altruismo, y pensar de que para ser venerable maestro evidentemente no se recibe un sueldo. Saint-Exupéry, en una carta que dejó escrita, como muchos de sus escritos, poco antes de perderse en aquel vuelo fatal que ya no lo volvieron a ver sus coetáneos, dejó escrito que el cargo de venerable maestro es una realidad que se tiene que arreglar día a día, tenida a tenida, y que en realidad tiene que mirar de que el venerable maestro, se tiene que tender a que el venerable maestro pueda extender pueda, digamos, expandir, derramar sobre todos sus hermanos, a los cuales dirige en logia, como extender como un manto de canto gregoriano, es decir, un manto de amabilidad, de dedicación y al mismo tiempo de protección iniciática. Creo que es interesante estas cartas, esta última carta de Saint-Exupéry, porque pone en todo momento una significación espiritual, es decir, siempre que las inquietudes espirituales son las más importantes y se tendría que saber expandir por parte del venerable maestro una especie de canto gregoriano de armonía y de paz. Creo que es digno de tenerse en cuenta y de pensar. También hay que desprofanizar mucho las veneraturas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces, y viene a lo anterior que decía, el tomar el cargo que los hermanos le han asignado por votación por parte de un venerable maestro, puede ser como si fuera el que se tiene en la sociedad profana, en la ciudad, cuando se recibe un ascenso de salario, un cargo que puede ser, digámoslo así, comercial o incluso político en la sociedad profana, y no es así. Por lo tanto, hay que saber si toca el momento de ser elegido como venerable maestro, tomar esta responsabilidad como una cosa iniciática, simbólica y muy especial, porque marcará, insisto, la vida iniciática y masónica de quien tiene el honor de ser declarado, de ser elegido como venerable maestro. También hay un profundo valor esotérico e iniciático, como os digo, porque recordad que en las tenidas, en un momento determinado, cuando el venerable maestro tiene que preparar una tenida magna de iniciación o de paso de grado o de exaltación a maestro, el venerable maestro tiene que saber que durante estas tenidas magnas hay unos momentos solemnes que verdaderamente le infunden carácter iniciático y esotérico, pero que le dan una gran, digámoslo así, le dan un gran baño de magnanimidad, de sutileza, de armonía y de conocimiento cuando lo ejerce. Y es el momento que, cogiendo la espada y el mallete, les dice a los iniciados: yo te creo, yo te recibo y yo te constituyo. Este momento es muy, muy importante. Después, en realidad, y lo leí,
Hay mucha importancia en la función del venerable maestro. En realidad, el venerable maestro se convierte por unos momentos en un alquimista que debe transmutar las pasiones y las asperezas de las almas que, quieraslo o no, provienen del mundo profano en amor fraternal. Esta transmutación es muy importante. Es muy importante porque el venerable maestro está delante de todas las miradas de la logia y tiene que saber en un momento determinado comportarse como un alquimista y saber transformar todas las pasiones, todos los problemas, todas las, por un lado, máculas de profano que puedan existir en una logia, saber transformarlas en amor fraternal, saber diluirlas, saber componerlas en un ejercicio de fraternidad. También tiene que tener en cuenta que la logia tiene que ser un espacio de equidad, de justicia, de mesura, de tolerancia, de dignidad. Y todo ello comporta un verdadero ejercicio de fraternidad. El venerable maestro tiene que dejarse fuera los problemas que pueda tener personales y cuando entra a dirigir la logia tiene que saber en todo momento y en todo lugar, pero muy especialmente en logia y también fuera de ella, en este espacio que os he dicho. Es sumamente importante porque es, por así decirlo, la persona representante de toda una comunidad, en este caso la logia, que le ha elegido para tal objeto. Pues hay que tener en cuenta que para ser venerable maestro, aparte de los cánones que existan en las obediencias y en los reglamentos particulares de toda logia, tiene que haber un camino iniciático, una labor esotérica y de estudio por parte de quien recibe esta veneratura. Voy a explicarme. En realidad, a veces, por cuestiones totalmente administrativas, quizás se tenga que llegar a escoger un venerable maestro en función de una serie de problemas que puedan existir en una logia determinada, en su composición, en algún problema de salud que merme, los efectivos de la logia, etc. Pero el principio ideal para que se pueda acceder a la veneratura tiene que ser muy íntimo, tiene que ser verdaderamente un camino esotérico que el elegido tiene que haber seguido, no solo pasando de aprendiz a compañero y de compañero a maestro, sino que a continuación, en su función ya nueva de maestro, tiene que haber pasado, esta es yo creo que la base, los cimientos arquitectónicos de un venerable maestro, por los demás oficios, es decir, por el de orador, por el de secretario, por el de experto, por el de maestro de ceremonias y a lo mejor por el de guardatemplo. ¿Por qué? Pues porque esta conjunción de conocimientos que se van adquiriendo en cada oficio conforman este bastión, estos cimientos arquitectónicos que le permitirán llevar la veneratura a buen pie y a buen recaudo. Después, en realidad, hay una cuestión muy importante que me gustaría leer. Se trata de un pequeño artículo sobre el venerable maestro de François Figeac.
y es sobre el mensaje iniciático de las catedrales. Y dice, y quiero que quizás pueda entrar en vosotros, la obra que dirige el maestro no se limita al edificio que él construye. Designa igualmente la comunidad a la que después servirá. No va una cosa sin la otra. Edificando la obra, la comunidad se edifica y al mismo tiempo como un solo cuerpo. Es decir, que el mensaje es que cuando el venerable maestro constituye y conforma las tenidas y los objetivos de la logia durante su mandato, no tiene que pensar solo en él, sino también en ayudar a los demás, a los que dirige, en conformar el mismo proyecto, hacerles partícipes de él y animarlos, porque todo lo que se consiga en este lapsus de tiempo que él será venerable, en los aspectos de fraternidad, en los aspectos de leerse buenas planchas y de tener reuniones que puedan enriquecer iniciática y simbólicamente a sus hermanos, esto será no solamente la obra de él, sino una obra general. Los grandes arquitectos en las construcciones medievales tenían también, en principio, por objeto que lo que estaban construyendo sirviera para los que después iban a estar dentro de estas catedrales, dentro de estos edificios sagrados. Recordad que en la época medieval, los actos prominentes de las ciudades en que estaba enclavada la catedral, estos actos, digámoslo así, más fecundos, más importantes, estas decisiones que a veces se tenía que tomar, se tomaban dentro de la catedral. Esto es el aspecto simbólico que hay que, digamos, adoptar por parte del venerable maestro. El venerable maestro, por cierto, tiene que también preparar sus tenidas. Esto es normal. Y quizás aquí podría ser tomado como un acto administrativo, es decir, ir preveyendo el orden de la tenida. Esto puede ser tomado desde un ángulo totalmente administrativo, pero aquí yo me refiero a otra cosa. En función de este listado administrativo que se puede hacer del desarrollo de una tenida, que evidentemente tiene que estar dentro de los cánones del ritual, aunque aquí el venerable maestro puede, digámoslo así, fijar y remodelar el contorno de este ritual sin destrozarlo, evidentemente. Este listado tiene que hacerse con la cabeza y el corazón, porque evidentemente tiene que no limitarse a escribir un redactado de orden, sino un redactado de orden que venga del corazón, de la cabeza, y que sea provechoso para que la tenida, cada tenida, tenga un orden, tenga un desarrollo, y a la salida haya una egrégora, que esto es muy importante. En realidad, el cardenal Richelieu, y me lo he apuntado, una de sus anécdotas, una de sus palabras, una de sus aseveraciones, era de que gobernar significaba proveer. Esto en el aspecto de gobierno, en realidad se hace perenne, y yo creo que es justo y al mismo tiempo se va cumpliendo. Un gobernante, un presidente de gobierno, tiene que saber gobernar, pero no tiene que ir gobernando día a día, sino que al mismo tiempo que gobierna día a día, pues tiene que prever
los resultados de su gestión, porque a la larga puede verse condicionada, y la observación y su autoobservación, recordad, esto es una cosa que en vídeos hemos hecho, esta observación del entorno le pueden servir al presidente de un gobierno para prever, como decía bien el cardenal Richelieu. El venerable maestro, dentro de sus atribuciones, también tiene que hacer esta gestión. Ya como final, os podría decir de que mi primer libro, El venerable maestro, que os dejo abajo si queréis ver la publicación y si no la tenéis, poder adquirirla. Este trabajo, que en realidad es un libro que consta de unas 110 páginas, es el compendio de 6 años de experiencia. En él hago un repaso, pero muy ajustado, de todos los avatares que me encontré, que vienen a ser quizás, muchos lo han leído y han coincidido conmigo, en que se van cumpliendo o que se han cumplido lo que expongo en el libro. No es una obra maestra, ni mucho menos, es sencillamente una obra en el que es un trabajo en el que expongo una serie de hechos que me encontré durante estos 6 años y que creo que pueda servir en un momento determinado a alguien que verdaderamente le interese, porque tiene pronto la veneratura o puede encontrarse pronto la veneratura y le pueda servir. Recordemos que en masonería estamos para servir, y mucho más desde la silla de Salomón. En este libro, ya digo, intento expresar toda una serie de vivencias, pero recordadlo en 100 páginas, no me extiendo, sino sencillamente, digámoslo así, ir recogiendo datos que he intentado en estos minutos haceros presentes. Ahora os paso una especie de pensamientos que afloran a partir de la veneratura. A ver si os gustan. Hermanas y hermanos, como la logia está cubierta debidamente y todos los que asisten son aprendices francmasones, entremos en las vías que nos han estado trazadas. Estas palabras del ritual pueden ser una gran muestra de lo que representa el venerable maestro en las logias masónicas. Un taller masónico es ante todo una microsociedad singular. Sus miembros, un colectivo de hombres y mujeres, son una viva representación y estampa del mundo profano en toda su extensión. Componen un amplio y variado abanico de sensibilidades y una dilatada diversidad de profesiones y oficios que abarca todos los estratos de la sociedad. Toda logia masónica, como organización básica de la francmasonería, cumple con unos estándares referenciados desde la antigüedad, que condicionan inexorablemente un determinado mínimo número de maestros vinculados por el vetusto aforismo ternario: de 3 la gobiernan, 5 la componen y 7 la hacen justa y perfecta. Pero la logia compuesta por masones se diferencia y nunca reproduce del todo el mundo exterior. Dentro de ella no tiene que haber metales. En el ruido profano de la sociedad tenemos la lucha y rivalidad por alcanzar posición social, fama y riquezas. Se oyen términos como conquistar, objetivos, estrategia, táctica, promoción social e incluso seducción.
Los talleres masónicos tienen que procurar ser todo lo contrario a un comportamiento social generalizado de prêt-à-porter, prêt-à-penser o prêt-à-porter, que parece ser el objetivo principal de los hombres y mujeres razonables y cultivados que luchan en nuestra sociedad de consumo para alcanzar puestos preponderantes en el statu quo social. Una logia masónica tiene que tener un presidente, un venerable maestro, que tendrá que procurar hacer lo necesario para que ésta funcione con la exactitud de las manecillas de un reloj, sin los arquetipos de los abusos de la jerarquía, la imposición y la sumisión de sus hermanos. Desde el Oriente, el venerable maestro, como encargado de la dirección de la logia, deberá ser consciente de su alta responsabilidad y que este privilegio, que es temporal, teniendo en cuenta que su veneratura es una prerrogativa otorgada por la confianza de sus hermanos y hermanas del taller. Su tarea es uno de los tesoros más valiosos de la francmasonería iniciática, heredada de la tradición de los antiguos maestros de la obra, que edificaron en el pasado los templos que aún perviven entre nosotros y que son sobrios testigos mudos del progreso universal. Sin embargo, el venerable maestro deberá tener presente que en una orquesta su director conoce a la perfección su libreto y a él le toca dirigir su partitura. Pero nunca debe olvidar que si no dispone de buenos músicos, la obra musical quedará distorsionada en sus acordes. El devenir de los trabajos en logia debe ser conducido por el venerable desde una perspectiva de amenidad y cordialidad, nunca carente del rigor debido, y en aras en todo momento de la observancia del ritual. Una de las características principales de las tenidas masónicas es la de procurar el uso del ejercicio de la palabra y el cultivo de la elegancia en la declamación de todos sus participantes. Esta particularidad obliga a los miembros de un taller, y muy especial al venerable maestro, a cuidar sus expresiones y mantener en todo momento la mesura y el buen uso para elegir con cuidado de lo que se pretende transmitir en sus intervenciones. En ningún momento el primer mallete de la logia debe olvidar la parte del ritual que nos recuerda que estamos a cubierto, fuera de los oídos profanos, y que la logia está situada simbólicamente en el centro del mundo, entre los 4 puntos cardinales, y él toma asiento en el oriente, lugar preeminente y punto de mira de todos sus hermanos. Es casi imposible el evitar que algunas veces pueda despuntar un indicio de hostilidad en las tenidas, cosa que no es inherente a la masonería, sino a la propia humanidad. En el taller confluyen diferentes personas y cada una de ellas con un específico punto de vista y diversidad de criterio. Nadie, a partir de esta función, puede estar de alguna manera mentalmente en el lugar del otro, como bien apuntaba Ortega y Gasset. Por lo tanto, a veces pueden haber fricciones. Bajo estas premisas, el uso de la palabra en la logia nos permite a cada uno de nosotros el poder expresar libremente las ideas sin jamás pretender imponer nuestros conceptos a los demás. Por tanto, el venerable maestro tendrá que conducir con maestría, habilidad y seducción estos parámetros. Uno de los deberes del venerable maestro es cuidar con suma prudencia y esmero que durante las tenidas se haga presente la egrégora masónica, es decir, el estar atento y procurar que en el transcurso y el devenir de las tenidas éstas sean amenas y simbólicamente enriquecedoras para el conjunto.
Una de las buenas prácticas puede ser la de animar a determinados miembros de la logia que quizás por falta de elocuencia o por timidez no intervienen mucho en los debates. Será el momento en que el primer mallete, sin presionarlos ni violentarlos, sino ayudando cautamente, hará que se decidan a dar su parecer y procurará que su participación sea activa. La potestad que ostenta el primer mallete al sentarse en la silla de Salomón, no trono, porque en los tronos suelen sentarse los monarcas, le presenta como el princeps officii o jefe del oficio. Su deber primordial estriba en trabajar para que la luz del conocimiento ilumine el templo durante las tenidas. El venerable maestro mirará de mantener las leyes de la orden y la ejecución correcta de los reglamentos y estatutos de la logia y de la obediencia, ejerciendo su labor con mano de hierro y guante de seda, es decir, con firmeza, no ostenta de bondad. También procurará que la concurrencia de los hermanos y hermanas a las tenidas sea correcta, que tengan interés, que sepan asistir a las logias y que no se tomen esta asistencia como una costumbre, como un hábito. El venerable maestro, pues, deberá cuidar de evitar conflictos y ser mediador oportuno siempre si surge alguna diferencia entre los hermanos de la logia. Su conducta debe ser de adalid y líder de la diplomacia para poder neutralizar de la manera más suave posible todos los ocasionales desórdenes que se pudieran presentar dentro y fuera del templo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la vida cotidiana del venerable maestro se debe a una serie de funciones, como por ejemplo la función logística, la preparación de las tenidas, confeccionar las convocatorias, decidir las planchas o trabajos a leer, regular los trabajos de los vigilantes y también visitar otras logias, recibir delegaciones y saber intercalar visitas a otros talleres. Sin duda, la función de delegar es importante y por ello el primer mallete debe siempre saber escoger bien su equipo de trabajo, su colegio de oficiales. De igual manera, de forma regular, compartirá sesiones administrativas con el tesorero, el hospitalario y el secretario, con la misma praxis anterior de delegación de funciones, pero con la confianza plena de oficiales que respeta en los oficiales que ha designado. En condiciones de normalidad, el venerable abre la logia cuando es justa y perfecta, y por lo tanto cumple con los requisitos esenciales mínimos y básicos para realizar las funciones masónicas. Cuando se inicia el curso masónico, generalmente por el mes de septiembre, después de establecerse el calendario de las tenidas del taller, en común acuerdo con todos los hermanos, se consigue una previsión aproximada y se pueden evitar futuras faltas de asistencias. Cierto es que debido a las ocupaciones profanas, algunos hermanos acuden a las tenidas siguiendo las inexorables pautas de la agenda. No todos, pero sí una gran mayoría. Esta situación suele implicar la circunstancia que después de participar en la reunión algunos procuren evitar el ágape para continuar con su rutina diaria. Será bueno puntualizar que el venerable maestro deberá evitar que se produzcan estas situaciones en la medida que pueda dentro de los cánones normales. El ejercicio de la veneratura es pues una experiencia inspiradora, estimulante y noble, que conlleva una toma de contacto diferente, íntima y personal con los hermanos y hermanas de la logia.
El tiempo trabajado al servicio de la logia desde el Oriente dejará atrás, aparte de la vivencia agradable e inolvidable de momentos buenos, también algunos duros conflictos internos, deserciones, arrebatos, resentimientos que habrán sido, en todo caso, como trampas iniciáticas que el cargo conlleva en sí. En el referente del venerable tiene que perdurar la idea que sabe o supo superar las dificultades habituales con la ayuda del ritual, los reglamentos de la logia y de la constitución de la obediencia, y también de los consejos de otros venerables y hermanos con mayor experiencia. De esta manera tendrá la seguridad del bien obrar y el trabajo cumplido. Por esta circunstancia, el primer mayete estará siempre dispuesto a bajar de su silla cuando la situación lo requiera, porque en ningún momento tiene que olvidar que aunque es regente temporal, no lleva corona, sino que continúa llevando el mandil de obrero. El haber podido sentirse útil en un momento determinado a sus hermanos, tanto con los más veteranos como con los recién ingresados, es un privilegio. Y saber que se podrá transmitir al sucesor de la logia, una logia, un templo y unos hermanos con una buena salud mental y masónica, tanto en el plano iniciático como en el material, es un privilegio, evidentemente, del venerable maestro, porque tiene que quedar muy claro que el trabajo del primer mayete de la logia ha sido un acto de servicio a sus hermanos y a la masonería. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Si aún no estáis suscritos en el canal Manual de Masonería, suscribiros. Y si queréis recibir puntual información al respecto de cuándo se van subiendo vídeos en Manual de Masonería, dadle a la campanita. Insisto cada vez, muchas gracias por ver este vídeo.